62, Carisha B, cuarto renglón de abajo hacia arriba en la última palabra. Estábamos hablando en la Gemara del concepto de Shehut Tehut, el concepto de la prohibición que nos da la Torah de no sacrificar korbanot, ofrendas, afuera del Bet HaMikdash. Y la Gemara nos explicó que quien sacrificaba al Sa'ir, al chivito, o a cualquiera de los dos chivitos, más precisamente, de Yom Kippur, que fueron comprados ya para Yom Kippur, y fueron sacrificados afuera antes del sorteo, antes de que se determine cuál es para Hashem y sea apto de llevarlo como ofrenda y cuál no, igualmente sobre ellos había prohibición de la Torah. Si bien la regla de la Torah es solo aquel que se lo podía llevar como ofrenda adentro del Bet HaMikdash, al hacerlo afuera, uno estaría en penalidad y en falta. Pero si no se lo podía llevar en ese momento adentro, en el Bet HaMikdash, entonces no hay prohibición y no hay castigo para quien lo sacrifica afuera. De todas maneras, el Sa'ir la Hashem, o cualquiera de los dos chivitos que separamos, si bien no lo podemos llevar ahora como ofrenda para Boreolam, previo a que se le haga el sorteo, de todas maneras, dijo la Gemara, va a estar hayab, porque era posible llevarlo como ofrenda de Musaf. Dentro de los Musafim, dentro de los animales extras que se llevan en Yom Kippur, se lleva un chivito como hatat. Estos, cualquiera de los dos, podría perfectamente haber sido llevado como chivito de hatat en Yom Kippur, y por lo tanto, al hacerlos afuera, sí están hayabim. Ahora bien, esto está basado en el concepto de que el sorteo es indispensable para la determinación del chivito, y la falta del sorteo es como una falta en el mismo animal, en el mismo chivito, y por eso es considerado que este chivito no estaba apto para ser traído como Sa'ir la Hashem hasta el momento del sorteo. En base a eso, continuamos ahora la Gemara y nos dice Rabina, Amar Rabina, dijo Rabina, hasta de Amar Rav Chisda. Ahora que escuchamos que dijo Rav Chisda, Mejusar agrada, que Mejusar va a hacerme lo que le falta el sorteo. Es como que falta una acción en el mismo animal de la ofrenda, y por lo tanto es considerado que el animal en sí mismo no estaba apto para ofrenda, y por eso si lo sacrificamos afuera no estaríamos en falta por este corbán, por esta ofrenda específicamente, ya que como ofrenda para Hashem en Kippur no sería válido así como está. Entonces, Adeama Rabbi Yehuda, Amar Shemuel, esto que nos dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shemuel, hay una halajá que nos enseña lo siguiente: un korban shenamim, una ofrenda de armonía, que la persona la lleva al Bet HaMikdash, está dentro del Bet HaMikdash, está dentro del patio del Bet HaMikdash, lugar donde corresponde hacer la shechitá, le hace la shechitá, pero aún no habían abierto las puertas del Ejal del Bet HaMikdash, las puertas que comunican hacia el Ejal, a donde está el Mizbah HaKetoret, donde está el Shulchan y la Menorá, aún estaba cerrada. Esto es lo que dice aquí, Pesulim, no es válida esta ofrenda. ¿Por qué no? El pastor dice claramente, le va a hacer shehitá, lo va a degollar a él, petah o el moed, a la puerta abierta. Petah es de la expresión patúa, abierto. Lo va a degollar ante la apertura del Ohel Moed, estando abierto y abierto, ¿sí? El Ohel Moed, que sería el Ejal en el Bet HaMikdash. Ohel Moed era el nombre que tenía en el Mishkan, y en el Bet HaMikdash el, ¿sí?, que reemplazaba o suplantaba era el Ejal. Bisman Shehu Patuah, Bisman Shehu Naul. Debe ser degollado en el momento en que están abiertas sus puertas y no cuando está cerrado. Por eso, quien hace shechitá al korban shelamim, incluso adentro del Bet HaMikdash, pero las puertas del Ejal estaban cerradas, esta ofrenda está inválida. Ahora bien, vamos a hacer una conjunción entre las dos leyes, entre que hay que hacer el shechitá shelamim estando las puertas abiertas, y
con el din de hacer shechitá fuera del Bet HaMikdash cuando era apto para traerlo adentro. ¿Qué pasa? Si Shahatam Bahut, ¿cómo se necesitamos al Tota de Jal? Tomamos a esta ofrenda de Shelamim cuando las puertas aún están cerradas, y entonces no era válido que le hagamos shechitá dentro del Bet HaMikdash porque las puertas estaban cerradas, y en ese momento vamos y le hacemos shechitá fuera del Bet HaMikdash. Vamos a estar en falta y vamos a ser penalizados por shechutehut, por haber sacrificado afuera una ofrenda. Nos dice aquí, Patut va a estar exento. A este hombre no le corresponde la pena de muerte prematura por haberlo traído afuera del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque ya dijimos, para que haya penalidad al hacerlo afuera, necesitamos que sea apto de llevarlo adentro. Y si bien en el cuerpo y edad del animal no tenemos ningún inconveniente y está perfectamente en estado de tiempo y forma para hacerlo como ofrenda dentro del Bet HaMikdash, ¿cuál es el motivo que lo eximimos? El hecho de no estar la puerta abierta y la Torá exigió a esta ofrenda de Shelamim se la debe hacer con las puertas abiertas, y esto fue escrito en la ofrenda de Shelamim específicamente, lo degollan con la puerta abierta, es lo mismo que degollarlo sin el sorteo. Así como el sorteo, nos dijo Rav Hesda, se considera una falta en el animal propiamente dicho, ya que el sorteo se hace sobre el animal, también aquí, el hecho de que las puertas no están abiertas, y la Torá exigió que esta ofrenda tiene que hacerse con las puertas abiertas, es como que al animal mismo le falta y no está completo por no encontrarse frente a puertas abiertas, y por lo tanto, si el animal no está apto, entonces quien lo haga afuera no va a estar penalizado con caret por haber degollado afuera. Pregunta ahora la Gemara, ¿humilde Rav Hesda oír? Todo esto estaba basado en el concepto que nos dijo Rav Hesda, ya que nosotros, ¿sí?, no le hicimos sorteo al sair a los chivitos de Yom Kippur, entonces no lo llamamos apto para llevarlo adentro. Sin embargo, dijo él, lo vamos a hacer hayab, igualmente va a estar penalizado, pero por otro punto, porque estos mismos chivitos lo podíamos utilizar como ofrenda extra, ¿sí?, como Corban Musaf de Yom Kippur, siendo el chivito de Hatat que se trae en los Musafim. Entonces, ya que nosotros podríamos haber determinado este chivito, en vez de utilizarlo para el sorteo, lo voy a utilizar como ofrenda de Hatat de Yom Kippur, de los Musafim, de los extras, entonces es válido traerlo adentro, y por hacerlo afuera se va a hacer hayab. Así fue lo que dijo la Pistá en la clase anterior. Si terminamos estudiando que era la opinión de él, que está hayab, porque yo tenía la posibilidad de determinarlo como sair de Hatat de Musaf. A esto pregunta la Gemara, ¿acaso Rav Hesda maneja este concepto de que ya que podría realizar algo y que con eso es suficiente para considerarse una falta si lo hace afuera? Veamos, el mismo Rav Hesda nos enseñó, estudiamos en el tratado de Pesajim, el Corban Pesaj tiene un día específico en el año y un horario específico. Solamente el 14 de Nisan por la tarde existe traer un corderito o chivito menores de un año como ofrenda de Pesaj. Ningún otro día del año existe la posibilidad de traer un Corban Pesaj. Sin embargo, nos enseñó la verdad en el tratado de Pesajim en varias oportunidades que el Corban, el corderito o chivito de Pesaj, fuera del 14 de Nisan, es posible hacerlo como ofrenda, pero lo tenemos que llevar como una ofrenda de Shelamim, como una ofrenda de armonía. La Gemara aprende los pesukim, Vishaltá, Beajaltá, que un animal que se lo pueda hervir, lo vamos a utilizar el Corban Pesaj como animal que se puede hervir, a pesar de que el Corban Pesaj tiene que ser solamente asado. La Torá nos está habilitando que pueda ser utilizado como animal hervido, que eso estaría haciendo referencia al Shelamim, y vimos otras enseñanzas más.
Pero al fin y al cabo la conclusión de la Gemara es que la ofrenda de Pesach se puede traer durante todo el resto del año como una ofrenda de Shelamim. En base a estos conceptos, nos dice la Bajistá lo siguiente: Pesach se sacó bajo de Shear y Motashaná. Si yo agarro un corderito o un chivito de Pesach en cualquier día del año, no estoy en el 14 de Nisan, y le hago shechita fuera de Bet HaMikdash, ya habiendo sido consagrado como ofrenda de Pesach, tiene santidad de ofrenda, y le hago shechita ahora fuera de Bet HaMikdash, lishmo patur. Si yo le hice shechita fuera de Bet HaMikdash, en consideración de Pesach, que me sirva como ofrenda de Pesach, y lo digo yo fuera de Bet HaMikdash, va a estar exento de culpa y penalidad. ¿Por qué? Ya que no era apto de ser traído como ofrenda de Pesach en cualquier día del año. Esto que tú has traído como ofrenda afuera hoy, no era posible llevarlo adentro de Bet HaMikdash hoy mismo. Entonces, si no era apto de hacerlo adentro, no hay penalidad por hacerlo afuera. Shelo lishmo hayab. Pero si lo hizo fuera de Bet HaMikdash, lo lishma, no para Pesach, sino lo hizo para Shelamim, cosa que sí era válido y posible hacer hoy en el Bet HaMikdash, ya que en cualquier día del año, como mencionamos, es posible hacerlo como ofrenda de Shelamim, y yo lo hice como Shelamim fuera del Bet HaMikdash. Esto que hice afuera era posible hacerlo adentro. Entonces, sí hay penalidad por traerlo afuera por Shehut. Dice la Gemara: Tama de Shelo Lishmo. Este Tama Lishmo Upatur. El motivo que lo penalizamos afuera es porque lo hizo específicamente no para Pesach, lo hizo para Shelamim. Pero si él no hubiese dicho nada, él agarra este corderito y lo degolla, sin decir para Shelamim, sin decir para Pesach, no dice nada. Toma el corderito que había sido consagrado en su momento para Pesach, lo agarra ahora en cualquier día del año y lo degolla fuera del Bet HaMikdash, sin especificar nada. ¿Se entiende? Se entiende que si no aclaró nada, quedaría con su nombre original de Pesach y estaría exento de penalidad, como si lo hubiese hecho claramente en condición de Pesach. Veamos ahí. ¿Y por qué? Esto lo dijo la Bajistá. Si nosotros seguimos el criterio que nos dijo la Bajistá acá con respecto a los chivitos que fueron consagrados para Kippur y todavía no fueron sorteados, veamos ahí, ¿por qué lo va a eximir? Ya que existe la posibilidad de haber decidido y determinado, lo voy a hacer como Shelamim adentro, es suficiente para penalizarlo si lo hace afuera. Así como con respecto a los dos chivitos que fueron comprados para el sorteo, la Bajistá dijo: si le hacen shechita afuera van a estar penalizados porque él puede decidir utilizarlo como ofrenda extra de Musaf. Entonces, esa posibilidad lo hace Hayab afuera y tiene penalidad de Karet. También este corderito o este cabrito que fue consagrado para Pesach, que sea penalizado al darlo afuera, ya que si él quería podía haberlo transformado en Shelamim, se lo podía haber hecho adentro. Entonces, vemos que hay una clara contradicción entre la Bajistá. Contesta la Gemara con respecto al Corban Pesach, él ya había sido destinado y recayó sobre él el nombre de Pesach. Para extirparle el nombre de Pesach y que pierda su condición de Pesach, la que ya fue consagrado, necesitamos Akirá, necesitamos arrancarle el nombre de Pesach y ponerle un nuevo título, el nombre de Shelamim. Y todo tiempo que nosotros no le extirpemos y le saquemos el nombre de Pesach, queda el nombre de Pesach impregnado sobre el animal. Y si lo hago afuera, va a estar exento. Voy a estar exento, porque esto es un Corban Pesach, es una ofrenda de Pesach que no existe hacerla adentro. En cambio, el chivito de Kippur, ambos si bien fueron consagrados para hacer sorteos, pero no recayó sobre ninguno de ellos ni nombre de chivito para Hashem, ni nombre de chivito para Azazel. Están indefinidos. Si están indefinidos, no necesitamos extirparle y arrancarle ningún tipo de nombre. Todavía están para ser determinados qué función van a tener. Y yo perfectamente podía decidir que sea para Musaf, Hatat de Musaf,
Por lo tanto, ahí sí se llama que era apto de ser llevado adentro y tiene penalidad si lo lleva afuera. Esta es la respuesta primera que nos da la Gemara. Por su lado, Rabá bar Shimi Matne Lehume de Rabá. Rabá bar Shimi enseñó todo esto, pero en vez de decirlo en nombre de Rab Chisda y presentar la contradicción, como vimos recién, de Rab Chisda a Rab Chisda en ambos lugares, lo presentó Bekai Shaleh de Rabá. Lo preguntó y lo presentó con palabras de Rabá, y que Rabá era quien se contradecía. De esta manera, y dio exactamente la misma respuesta. Es decir, todo este análisis que acabamos de hacer recién en las palabras de Rab Chisda, tenemos quien lo hizo similar en palabras de Rabá. Sin embargo, la verdad dice que cuando vino Rab Dimi de Israel para Babel, donde fue escrito nuestro Talmud, dijo el nombre de Rab, que dijo el nombre del Biohanan, Pesach, Sheshachato Bachut, un corderito o chivito de Pesach, consagrado ya para Pesach, que lo degollamos en cualquier día del año, fuera de Betamikdash, Ben Lishmo, Ben Shelo Lishmo, indistintamente con qué intención, tanto si lo degolló para Pesach fuera de Betamikdash, tanto si lo degolló para Shelamim, no cambia. Esto no altera el producto, Patur va a estar exento y no tiene ningún tipo de penalidad. Cabe entender. Está bien si lo degolló para Pesach afuera del Betamikdash, no va a tener penalidad porque era imposible llevarlo hoy mismo como Korban Pesach en el Betamikdash, ya que no es 14 de Nisan. Entonces no se lo podía hacer como Pesach adentro, lo hizo como Pesach afuera, no tiene penalidad. Pero Shelamim, ¿por qué si lo hizo Shelamim afuera no tiene penalidad? Si es perfectamente válido hacerlo como Shelamim dentro del Betamikdash. Amar Rab Dimi, dijo Rab Dimi, Amrita le llamatá que me Rabbi Irmía. Yo nombré esta alajá que dijo Rabbi Yohanan, se la nombré y la expliqué delante de Rabbi Irmía. Y él me dijo, Bish la malishmo de Alohazere. Como dijimos, está completamente comprensible si lo hizo el Shem Pesach afuera, no hay penalidad porque no era posible hacerlo Pesach adentro. Era Shelolishmo Amay, pero cuando lo hizo Shelolishmo, cuando lo hizo no para Pesach, sino para Shelamim, ¿por qué no tiene penalidad? De Shelolishmo Bifnim, si es perfectamente aceptable Shelolishmo no para Pesach, sino para Shelamim, adentro del Betamikdash, y si es válido adentro, tiene que ser penalizado si lo hace afuera. De Amarli. Y me contestó el Birniá cuando yo le planteé esta alajá, esta ley, con su problemática. Él me contestó lo siguiente: Akirat Hutz, Lav Shema Akirah. Dijimos que la ofrenda de Pesach, para extirparle su condición de Pesach y darle otro título, necesitamos nosotros cambiarle el nombre, arrancarle su consagración que tenía para Pesach y ponerle una nueva consagración. Dijo Rab Dimi, esto es posible hacerlo solamente adentro del Betamikdash, donde se puede hacer otra ofrenda. Fuera del Betamikdash, que no es válido hacer ninguna ofrenda, no existe cambiarle el nombre de Pesach que él tenía. Él fue consagrado como Pesach, va a quedar con el nombre de Pesach. Y solo cuando se encuentre adentro del Betamikdash, en el lugar que es posible hacerlo como otra ofrenda, allí existe cambiarle el nombre y hacerle perder su condición de Pesach. Pero mientras estemos fuera del Betamikdash, no hay manera fuera del Betamikdash de cambiarle su condición de consagración de Pesach y que se transforme en Shelamim. Por lo tanto, esto que yo consagré como Shelamim ahora afuera y dije, le hago Shechitá para Shelamim, no tiene ningún sentido, porque yo estoy sacrificando una ofrenda de Pesach, no es Shelamim. Por más que yo dije Shelamim, este nombre de Shelamim que yo nombré afuera no tiene validez. Y estoy sacrificando una ofrenda de Pesach afuera, y ofrenda de Pesach no era posible traerla hoy adentro, por lo tanto al hacerla afuera no tiene penalidad. Sin embargo, la Gemara nos dice que hubo una segunda versión al respecto. Kiata Rabin, cuando vino Rabin, nuevamente de Israel para Babel, dijo el nombre de Rabbi, que dijo el nombre de Rabbi Yohanan, nuevamente el nombre de Rabbi Yohanan, pero una versión distinta. ¿Cuál es esta versión? Pesach, ofrenda de Pesach,
que la sacrificamos fuera del Bet HaMikdash en cualquier día del año que no es 14 de Nisan. Ben Lishmo, Lishmo, Hayab. Indistintamente, si le hizo Shechitá con intención de Pesach, le hizo Shechitá con intención de Shelamim, está Hayab. Es penalizado por haberlo hecho afuera. Justo lo opuesto a la versión anterior. La versión primera que dijimos en nombre de Rabbi Yohanan es que siempre está exento. Porque no existe hacerlo adentro. Es Pesach y no existe hacerlo adentro. Y el cambio de nombre que le hagamos afuera no tiene ninguna validez, sigue con su título de Pesach y no existe hacer Pesach hoy adentro, entonces si lo hace afuera está exento. Ahora, esta segunda versión me dice el nombre de Rabbi Yohanan justo lo opuesto. Siempre va a estar Hayab. Va Filú Lishmo. Pregunta llamada ¿cómo? Incluso si yo lo degollé Leshem Pesach el 20 de Tishrei, igualmente va a estar Hayab. Si no existe llevarlo como Korban Pesach el 20 de Tishrei, ¿cómo es posible que si lo hace afuera esté Hayab? Me atraen Mejusar Zeman, ven Begufo, ven Bebealim. Estudiamos la Mishnah en el Tratado de Zebahim, al final del Tratado de Zebahim, justamente cuando allí analiza la Gemara todo el concepto de Shahutei Hutz, de que no se puede degollar los animales afuera, no se los puede quemar afuera, no se puede salpicar la sangre de ellos afuera. Analiza y nos dice, Mejusar Zeman, si hay falta de tiempo, ven Begufo, ven Bebealim, tanto en el animal, tanto en sus dueños, no hay Shahutei Hutz. No hay penalidad si se lo hace afuera. Un animal falto de tiempo sería un animal que, por ejemplo, no cumplió 8 días de vida. La Torá nos enseña, recién a partir del 8º día de vida es posible llevarlo como ofrenda. Anterior al 8º día no es válido. Si él consagró un corderito de 2 días como ofrenda de Pesach, a modo de ejemplo, no se lo puede hacer el 14 de Nisan si no cumplió todavía 8 días. Y sobre eso dice la Gemara, la Mishnah, allí en el Tratado de Zebahim. Si el mismo 14 de Nisan él lo sacrifica afuera, por más que es 14 de Nisan y tiene que luchar de Pesach, no es penalizado si lo sacrifica afuera. ¿Por qué? No era apto de llevarlo adentro, ya que no tenía 8 días de vida. Y con menos de 8 días no es apto de llevarlo como Korban. Entonces, si lo hace afuera, no tiene penalidad. Este es el caso sencillo que trae la Mishnah allí. Pero también nos dice, si el que estaba fuera de fecha era el dueño, el que estaba obligado a entregar a esta ofrenda. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué se llama que estaba falto de tiempo el dueño? Quien tuvo secreción prostática, aquella mujer que tuvo pérdidas de sangre sin menstruación, una parturienta, que todos estos tienen una fecha específica para traer sus ofrendas. El Zav, luego de haberse purificado y haber estado 7 días limpios sin más secreción, al 8º día tienen que traer ofrenda. Lo mismo la Zabá, la mujer que tuvo pérdidas de sangre. Así, la parturienta, depende si tuvo un varón o dio a luz una mujer, será al cabo de 33 o 66 días, luego de haberse purificado, que tiene que traer una ofrenda. Previo a estos tiempos, no puede traer su ofrenda. Vean, mencionar que figura aquí, ¿sí? Hay que quitarlo como corrigen aquí los comentaristas. Y estos, Sheikribu Hatatam Ba'ashamam, eso tiene una obligación. Aquí está nombrado el Hatat, ¿sí? El Hatat se aplicaba al Zab y a la Zabá. El Metzorah traía ofrenda de Hashem. No vamos ahora quizás a marear con detalles técnicos de quién traía cada ofrenda específicamente. Hay también correcciones tanto aquí como en el Tratado de Zebahim. Cuando la Gemara analiza esto, agrega más personajes, quita otros, etc. Pero al fin y al cabo la ofrenda de Hatat y la ofrenda de Hashem, que son de expiación y de culpa, son ofrendas que no existe donarlas. No puede una persona un día que se despierta inspirado y emocionado llevar como ofrenda de regalo para Boreolam un Hatat o un Hashem. Estos solamente se pueden traer bajo circunstancias específicas
de alguna falta o algún error cometido o alguna impureza, y que para su procedimiento de purificación o limpieza y expiación tiene que traer por obligación de la Torah estas ofrendas. Y aquí, en el Zab, la Zabá, la parturienta, etc., tienen un momento específico a partir de qué momento pueden hacerlo. Vamos a tomar ahora el ejemplo del Zab. El Zab, este hombre que tuvo secreción prostática, cuando terminó de tener secreción y tuvo 7 días limpios, al octavo día tiene que traer un hatat y un olá. La ofrenda del hatat, que es obligación, recién la puede traer al octavo día, como estamos mencionando. Si era el quinto día, ya consagró el palomín o tórtola como hatat, como ofrenda de expiación, y la llevó en ese día. Obviamente no cumplió con ninguna mitzvah, no cumplió con la orden de Boreolam. No existe llevar al quinto día de su purificación la ofrenda de hatat. Si la degolla ahora afuera, tampoco se haría hayab, porque no era apta de llevar adentro. Esto es lo que nos dice aquí: hatatam ba'shamam ba'chutz peturim. El hatat o el asham, que son obligaciones específicas por su estatus, si él la llevó antes del tiempo que correspondía afuera, va a estar exento, porque no era posible llevarlas adentro. O lo tehem y shelamehem ba'chutz hayabim. Pero si se trata de ofrenda de olá o de shelamim, que existía, como dijimos, el Zab trae también ofrenda de olá. La ofrenda de olá sí lo vamos a hacer culpable y va a ser castigado. ¿Por qué? Porque existe que la persona done una ofrenda de olá en cualquier momento. Si bien él aquí tenía una obligación de llevar olá, pero no en este día. No el quinto día, tenía que esperar hasta el octavo. Sin embargo, el quinto día sí puede llevar una ofrenda de olá igualmente si él quiere. Entonces, ¿existía que él lleve esta tórtola por lo mismo como ofrenda de olá hoy? Si la hace afuera, va a estar entonces en falta y es culpable. Esto es lo que está escrito allí en la Mishnah en el tratado de Zebahim. Veamos a Rabbi Bar Tobi, y explicó sobre esto Rabbi Bar Tobi, lo shanuna lishmo. Esto siempre y cuando que él lo hizo como ofrenda de olá afuera y como ofrenda de hatat afuera. El hatat lo hizo como ofrenda de hatat afuera, por eso está exento, y el olá lo hizo como ofrenda de olá afuera y por eso está culpable. Pero si la ofrenda de hatat la sacrificó afuera, le shemola, podemos decir el asham, la ofrenda de asham la sacrificó afuera en calidad de ofrenda de olá, por ejemplo, va a estar hayab, va a ser culpable, porque quien lleva un asham en nombre de olá es válido como corbán, es válida la ofrenda. No cumplió con su obligación por un detalle técnico que le cambió el nombre, pero no quedó inhabilitado como ofrenda. Es una ofrenda válida y se termina todo su procedimiento, solamente que no sirvió para lo que él necesitaba. Pero sí es una ofrenda válida, y si es una ofrenda válida de realizarla afuera, entonces tiene penalidad, porque es algo que se lo podía hacer adentro y lo hizo afuera. Pero ¿qué vemos? Lishmo mira patur, pero vemos claramente que si lo hizo leshem hatat o leshem asham, lo llevó específicamente como asham, lo llevó específicamente como hatat, y no era posible porque estamos antes de la fecha correspondiente, está exento, no tiene penalidad. Amai. ¿Y por qué? De acuerdo a lo que Rabbi Yohanan nos está enseñando en esta segunda versión de Rabbi Yohanan, incluso el Pesaj que lo hacemos en cualquier día del año, el Shem Pesaj, es hayab, es culpable porque él podría haber cambiado y haberlo hecho como otra ofrenda. Y si lo cambiaba y hacía como otra ofrenda era válido, entonces lo consideramos que existía llevarlo adentro, y si lo hace fuera está hayab. También aquí, este asham, él lo hizo ahora como allá, pero si lo cambiaba y lo hacía como la era válido, entonces que se haga hayab si lo hace afuera. Digamos, al ser que es válido que lo pueda hacer adentro, que se haga hayab si lo hace afuera. Contesta la Gemara, Hajiashta tambaya kira. Ajá, Pesach Beshian y Mota Shana, Shela Mimnino. Nos dice, escucha bien, este animal
que ya había sido consagrado para Hashem, no es posible hacerlo como ofrenda de Olá, a menos que le extirpemos su condición de Hashem. Así como vimos en la primera versión de todas, que al Pesaj, si lo hacíamos afuera, estaba exento porque hacía falta arrancarle su nombre, también a este Hashem, para que pueda funcionar como Olá, necesitamos arrancarle el nombre de Hashem y ponerle el nombre de Olá. Y por lo tanto, si él lo hizo como Hashem afuera del Bet HaMikdash, está exento, porque tiene todavía condición de Hashem, y Hashem en este día es imposible de traerlo. Le podemos sacar su nombre de Hashem, poner el nombre, cuando le saquen el nombre de Hashem y le pongan el nombre de Olá, lo voy a hacer culpable. Mientras mantenga su condición de Hashem, va a estar exento. En cambio, de acuerdo a esta segunda versión del Rabbi Yohanan, no como la primera, esta segunda versión, al Corban Pesaj en cualquier día del año que se lo haga afuera lo hace Hayab, lo hace culpable, porque él considera Pesaj, Beshear y Motashara, Shelamim Minu. La ofrenda de Pesaj automáticamente, pasado el 14 de Nisan, solo cambia de nombre, deja de ser Pesaj y se transforma en Shelamim, sin necesidad que nosotros tengamos que cambiarle el nombre, ya que es imposible que se lo traiga más como Corban Pesaj. Automáticamente cambia el nombre. Esto es una discusión amplia que se estudió en su momento en el Tratado de Pesajim. Esta segunda versión sostiene que no necesitamos cambiarle el nombre al Pesaj y automáticamente pasó a ser Shelamim. Por eso, quien había consagrado un corderito o chivito para Pesaj y ahora lo sacrifica en cualquier otro día del año, es automático que era Shelamim, y Shelamim existe hacer en cualquier día del año. Al hacerlo afuera es culpable. Y Rav Ashi, Matan el Hayab, que de Amrena, Rav Ashi estudió como esta segunda versión. Pesaj en cualquier día del año que lo hagamos afuera del Bet HaMikdash, está Hayab, es culpable por Shehutehut. Y la Binyamin Difti, más de Patura, la Binyamin Difti estudió como la primera versión que lo eximía. ¿Por qué? Kasabah Pesaj Beshear y Motashana Baya Akira. Como dijimos, la primera opinión sostiene Pesaj fuera del 14 de Nisan, necesitamos cambiarle el nombre para que pierda su condición de Pesaj. Si no, queda impregnado el nombre de Pesaj durante todo el año. Y al hacerlo afuera, va a estar exento. Akirat Hut, Laushema Akira. E incluso, si yo ahora le quiero cambiar el nombre, ya dijimos en la primera versión, cambiarle el nombre fuera del Bet HaMikdash no es válido. Y por lo tanto, no hay manera que al hacerlo afuera se haga Hayab por Shehutehut, ya que no hay manera de que la ofrenda de Pesaj se la pueda hacer afuera. Un peliga de Rav Hilkiah Bar Tuvi, claramente discute contra esta última opinión la de Rav Hilkiah Bar Tuvi, quien nos enseñó que siempre que se lo haga afuera va a estar Hayab. Hasta aquí.